Hola, ¿todo bien? Estamos grabando. Vamos a ver en esta clase de física el principio de Arquímedes. La clase pasada algo avanzamos, no lo grabamos y dimos algunas ideas sobre todo de qué estamos hablando cuando decimos principio de Arquímedes. En definitiva, hoy en esta clase vamos a empezar por el enunciado, porque el otro era un poco ver si entre todos podíamos descubrir de qué estábamos hablando, porque algunos cuerpos flotan en algún fluido y otros no. Así que vamos a agarrar el enunciado del principio de Arquímedes y vamos a trabajarlo un poquitito y vamos a ir poniendo ejemplos. Si hablan, voz alta si sale. El enunciado dice esto. Lo vamos a separar en tres partes al enunciado. Y la primera parte del enunciado dice: todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido. Empecemos por el principio. ¿Qué es un cuerpo? La definición física y química de cuerpo es todo aquello que muy bien, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Fíjate que estamos hablando de que tiene masa y que tiene un volumen, es decir, ocupa un lugar en el espacio. Y la relación entre masa y volumen, ¿qué magnitud física es? Densidad, muy bien, en voz alta. Muy bien, Ramiro. ¿Ramiro? No, no es Ramiro. Arquímedes. No, tampoco. Bueno, así que ya sabemos que es cuerpo, entonces. Vamos a ver si hoy nos deja escribir esto. Supongo que sí. Ahí está. Muy bien. Y hay otra palabra acá, que es la palabra fluido. ¿Qué es un fluido? Porque si no, nos estudiamos de memoria la definición y la repetimos. Un líquido o un gas. Todo aquello que puede fluir, como por ejemplo un líquido y un gas, no un sólido. Entonces acá tenemos o líquidos o gases. Y un cuerpo, es decir, para que el principio de Arquímedes pueda ser aplicado en la situación que estamos estudiando, tiene que haber un cuerpo, algo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, sumergido total o parcialmente en un fluido. ¿Me pueden dar un ejemplo de un cuerpo que esté total o parcialmente sumergido en un fluido? ¿Cómo? Un barco. Un barco. Bueno, yo voy a dibujar un barco. Acá. Está muy bien. Ahí está el barco. Este es el nivel del agua. Y pregunto, ¿ese cuerpo, que se llama barco en este caso, como ejemplo, está totalmente sumergido en el agua o parcialmente? Parcialmente. Es decir, esta parte del barco está sumergida en el agua. ¿Está bien? ¿Qué creen que sucede cuando le ponemos más carga? Suponete que este es un barco que transporta contenedores del puerto y le ponemos muchísimos más. ¿Qué creen que pasa con el barco este? Esto se llama línea de flotación. Acá. En este caso. ¿Sí? Si se fijan, los barcos en la quilla, ¿sí?, tienen graduaciones, y dice tantos metros. Está flotando con tantos metros sumergido en el agua. ¿Qué pasa si le pongo más peso? Imagínense un pedazo de madera que está flotando y ahora yo la empujo, le pongo más peso. ¿Qué va a flotar más abajo o más arriba? Bueno, entonces el barco ahora va a terminar flotando, no ahí, sino a lo mejor acá arriba. ¿Está bien? Ahí el agua. ¿Está bien? ¿Sí? Los barcos están diseñados, vamos a ver que acá aplica perfectamente el principio de Arquímedes, para que tengan una línea de flotación que sea segura, que no se hunda por ponerle la carga que necesito cargarle. Un buque petrolero, por ejemplo, un buque tanque. Bien, nada, este es un cuerpo parcialmente sumergido en un fluido. ¿Cuál es el fluido? El agua. Y el cuerpo, en este caso, es el buque. Bueno, otro ejemplo más de la vida cotidiana. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del vicio del Fernet con coca, pero acá dijeron una persona. Bueno, ¿una persona en dónde? ¿En dónde?
¿En el agua? ¿En dónde? En la bañera. Sí, en la bañera no voy a dibujar porque por ahí se me va la mano con algo. Pero acá en el aula, ¿o no estamos sumergidos en un fluido? ¿Cuál es ese fluido? El aire, muy bien. O sea que acá tenemos aire y acá tenemos una persona. Y esa persona está sumergida, total o parcialmente en el aire. En este caso totalmente sumergida en el aire. Alguien dijo recién Coca-Cola con Fernet. ¿Cuál es la idea? ¿Qué cosa está sumergida en? Ah, un cubito de hielo, muy bien. Entonces tenemos un vaso con un líquido, que será lo que sea, Coca-Cola con Fernet. Y acá tenemos un cubito de hielo, que lo voy a dibujar con rojo. ¿El cubito de hielo se va al fondo o queda flotando? Ok. ¿Y en qué situación flota? ¿Así? ¿O así como voy a dibujar ahora? Sin saber nada del principio de Arquímedes todavía. ¿Cómo flota? Ambos están flotando. Entonces vos fíjate que esto lo va a explicar el principio de Arquímedes perfectamente. Si un cubito de hielo va a flotar como en el caso de la izquierda o en el caso de la derecha. ¿Está bien? Pero no vamos a hacer esos cálculos nosotros en este curso sin entender de qué estamos hablando. Entonces hasta ahora sabemos que para poder hablar del principio de Arquímedes tenemos que tener un cuerpo. Hoy fue un barco, después fue una persona, después fue un cubito de hielo, que está totalmente sumergido en un fluido, que primero era agua, después fue aire, después fue Fernet con Coca-Cola. ¿Está bien? Total o parcialmente. En el caso de hielo y en el caso del barco, parcialmente sumergido. En el caso de la persona, totalmente sumergido en un fluido que era el aire, ¿no? Una roca en un vasito de agua, una piedrita, se va al fondo, está totalmente sumergido, no parcialmente. Primera parte del principio del enunciado del principio de Arquímedes. La segunda parte del enunciado del principio de Arquímedes habla, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Un momento, que hice macana acá. Espera que lo agarro, ahí está, me lo llevo para acá. Dice que si eso se ocurre, es decir, si yo tengo un cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido, entonces ese cuerpo va a experimentar una fuerza que lo empuja hacia arriba. Ahí está escrito más elegantemente, pero por el solo hecho de estar totalmente o parcialmente sumergido en un fluido, hay una fuerza que lo empuja hacia arriba. Esa fuerza la llamó empuje, y es una fuerza, la vamos a medir en newtons nosotros, y es una fuerza que tiene dirección vertical y sentido de abajo hacia arriba. Es decir, en el caso de la persona que habíamos dibujado hoy acá, ahí está, que estaba sumergido en un fluido que lo llamamos aire, la persona en este momento está experimentando, o sobre él está actuando una fuerza de empuje, que es la fuerza de empuje que definió Arquímedes. ¿Está bien? Si esa fuerza fuera suficientemente grande, entonces, ¿para dónde iría? ¿Dónde iría para esa persona? Hacia arriba. ¿Y más grande que qué tiene que ser? Intuitivamente, sin saber nada del principio de Arquímedes. ¿Qué cosa del cuerpo? Porque el cuerpo de Schwarzenegger es más grande que el mío. ¿Qué cosa del cuerpo? La masa o el peso para trasladarlo a fuerza. Es decir, si este hombre tiene un peso de, por decir algo, 100 newtons y el empuje es de 2 newtons, ¿el señor queda parado en el piso o se va para arriba? No queda parado. La fuerza que va hacia abajo, que es 100 newtons, es mayor que la que va hacia arriba. Si componemos esas dos fuerzas nos da una resultante hacia abajo. Es imposible que ese hombre flote. Pero si yo cambio experimentalmente esto, ¿no? Si yo en vez de hacerlo al hombre estar sumergido en el aire, está sumergido en el agua de mar, y seguramente este hombre flote, y el empuje no va a ser de 2 newtons, sino ¿de cuánto va a ser? Un poco más, porque si no, no va a flotar. Por ejemplo, díganme un número. 110 newtons. La fuerza hacia arriba es mayor que la que va hacia abajo. La 2 tiene la misma dirección, sentidos contrarios. El hombre se va a ir para arriba,
flotó. No sabemos nada del principio de Arquímedes, pero esto lo podemos hacer experimentalmente. ¿Está bien? Muy bien. Dice que aparece una fuerza vertical y de abajo hacia arriba. Esta fuerza que estoy marcando acá en rojo. Por el solo hecho de estar sumergido. En este momento Matías está su cuerpo experimentando una fuerza hacia arriba que evidentemente, como no es tan grande en magnitud como la que va hacia abajo, que es su peso, no lo levanta. Estamos en el aire. Lo que va a explicar el principio de Arquímedes después es qué pasa, por qué cuerpos flotan y otros no, y en qué fluidos flotan y en qué fluidos no. Bueno, y termina diciendo, ¿qué es lo que pasa entonces? Perdón, ¿cómo se calcula esa fuerza de empuje? Dice que esa fuerza de empuje es igual al peso del volumen del fluido desalojado. Ahora vamos a entrar en ese tema, aclarar qué es esa última parte, pero quiero que tengan claro, para que no la estudien de memoria, que el principio de Arquímedes podemos separar en tres partes. Primero, ¿en qué contexto se puede aplicar? Y tiene que haber un cuerpo que esté sumergido en un fluido. Chau, nada más. ¿Totalmente o parcialmente? Muy bien, listo, la segunda parte. Bueno, ¿qué onda con eso? Entonces la segunda parte dice, bueno, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Y ese cuerpo va a experimentar una fuerza que lo tira, que trata de llevarlo para arriba. ¿Está bien? Que la llamó fuerza de empuje. Listo. ¿Y nos quedamos ahí con el principio de Arquímedes? No. La tercera parte del principio de Arquímedes, esta que estoy marcando acá, nos está diciendo cómo se calcula esa fuerza de empuje. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Y cómo se calcula? Está bien clarito acá. Tengo que calcular el peso del volumen del fluido desalojado. Bueno, vamos a ver primero qué es el fluido desalojado. Vamos a ver qué volumen tiene y después calculamos el peso. Hagamos el camino para atrás. Fluido desalojado, ¿cuál es su volumen? ¿Y cómo calculamos el peso? Porque si llegamos a calcular el peso, listo, tenemos la respuesta de cuál es el empuje, ¿sí o no? Pero primero hay que ver cuál es el volumen desalojado por ese fluido. Entonces, intuitivamente, sin entrar en mucho detalle de cálculo, supongamos que yo tengo un cuerpo sumergido en un fluido totalmente, ahí. ¿Está bien? Ahí está el cuerpo sumergido en un fluido. Muy bien. Este cuerpo tiene una arista, es un cubo y tiene una arista de 1 por 1 por 1. No importa las unidades ahora. 1 por 1 por 1. Pongamos 1 metro de arista. ¿Cuál es el volumen de ese cuerpo? ¿Cuánto? 1 metro cúbico, ¿no es cierto? Sí. 1 por 1 por 1. Superficie de la base. 1 por 1, 1 metro cuadrado, por la altura, 1 metro cuadrado por 1 metro cúbico, ¿no es cierto allá? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el volumen de fluido desalojado en el caso de este ejercicio? ¿Cuánto vale esto? 1 metro cúbico. ¿Por qué digo el volumen de fluido desalojado? Supóngase que esto que dibujé yo, el cubo está lleno de agua. ¿Cuál es el fluido? Bueno, ¿y qué pasa cuando yo pongo un cuerpo dentro de un recipiente con agua? Supóngase que el recipiente de agua está hasta arriba de todo, el famoso vaso con Fernet y Coca. Me lo dan hasta arriba, me ponen un cubito de hielo y se desborda. ¿Por qué? Porque tanto el agua, en este caso el fluido, como el cubito, son cuerpos. Y una de las características de un cuerpo es que ocupa un lugar en el espacio. Y si un cuerpo está ocupando este lugar en el espacio, otro no puede estar. Entonces lo desaloja. Cuando yo pongo el cubito de agua en un vaso que está hasta arriba y el agua se vierte y se cae, es porque ahora el cubito ocupó el lugar que en donde había agua, el agua se tiene que ir de ahí. Por eso que una forma muy práctica que se usa en laboratorio para determinar el volumen de un cuerpo que no es una geometría regular, es usar un recipiente graduado que se llama probeta, eso ya lo vimos, que por ejemplo el nivel inicial del líquido es hasta ahí. Cuando yo le agrego un cuerpo, ahí, ahora desplaza el agua, ¿no es cierto? Y el nivel del líquido sube, ¿sí o no?
Y yo puedo determinar por la graduación cuántos centímetros cúbicos, mililitros. Este es el volumen desplazado. Este es el volumen del cuerpo. ¿O no? Porque si acá marcaba 100 mililitros y cuando yo agregué el cuerpo ahora dice 120, ¿cuántos mililitros de agua se desplazaron? ¿Cuánto aumentó el nivel? Es como si yo hubiera agarrado y agregado al recipiente 20 mililitros de agua más y en vez de tener 100 con 120. Yo no le agregué nada. Lo que provocó que el agua se vaya, suba su nivel en 20 mililitros, el volumen pareciera ser, es que el cuerpo está ocupando volumen del agua y el agua fue desplazada. Por eso dice desalojado o desplazado. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, es cuando digamos cuál es el fluido, el volumen del fluido desalojado, es este volumen, el que está ocupando el cuerpo al estar sumergido. Si yo tengo un cuerpo flotando de esta manera en el recipiente, no como lo hice recién, sino y en 2 dimensiones para no ser tan difícil, ahí. Yo tengo este cuerpo acá flotando. Parte arriba y parte abajo. ¿Cuál es el volumen desalojado? ¿El volumen del cuerpo entero? ¿El desalojado cuál es? A ver, voy a dibujar acá con verde. Esta parte del cuerpo que estoy dibujando con verde, ¿está abajo del agua o no? Eso no está desalojando ningún fluido, ¿estamos de acuerdo? Es como tener un cubito de hielo en la mano y todavía no lo puse en el vaso. Ahora, esto que estoy rayando así, este sí está abajo del agua. Entonces, en este caso, el volumen que está desalojando fluido es ese pedacito nomás del cuerpo, no todo. ¿Se entiende? Porque la parte de arriba no está desalojando ningún fluido. Bien. ¿Qué dice Arquímedes? ¿Cómo se calcula el empuje? Una vez que tengo el volumen del fluido desalojado, en este caso 1 metro cúbico, tengo que calcular el peso de eso. ¿El peso del cuerpo o el peso del volumen de fluido desalojado? ¿Qué dice ahí? Muy bien. El peso del volumen de fluido desalojado. Muy bien allá, Mariana, perdón, Matías. Muy bien ahí, Pedro. ¿Está bien? Entonces, si yo les doy esta situación y les digo que esto es un pedacito de roca que desplazó un volumen de 2 mililitros. Y acá hay un hielo flotando que desplazó la parte que está sumergida un volumen de 2 a 10 mililitros. ¿En qué caso el empuje es mayor? ¿En el caso del cubito de hielo o en el caso de la roca? Piénsenlo y díganmelo. Yo les doy la idea, el concepto de nuevo. El peso del volumen del fluido desalojado. No me importa si el cuerpo es hielo, arena, un barco o un tiburón sumergido. ¿Quién desplaza más fluido? Los dos desplazan la misma cantidad. Y entonces, ¿el peso de ese fluido que desplazó el verde es igual o no al peso del fluido que desplazó el rojo? Por lo tanto, en ambos casos, el empuje, que todavía no sabemos cómo se calcula, es el mismo. Los dos están soportando la misma fuerza hacia arriba, porque desplazaron el mismo volumen. Esto es muy interesante, muy importante que lo comprendan, porque a mí no me interesa a los fines de calcular el peso de algo, si lo que me está desplazando agua, en el caso de fluido agua, es una plancha de telgopor, que es livianita, o una roca del tamaño de esta aula. A mí lo que me interesa es cuánto volumen están desplazando ese telgopor y esa roca. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el momento lo vamos a tener que calcular. Entonces, después de hacer varios experimentos, tengo que decir todavía cómo se calcula ese peso. ¿Está bien? Entonces, mi volumen es de 1 metro cúbico, en el caso del ejemplo que estamos haciendo a la derecha. ¿Cuánto pesa 1 mililitro de algo? 1 metro cúbico de algo. ¿Cuánto pesa? ¿Qué tengo que saber seguro? Porque si no, no puedo calcular el peso.
Bueno, el peso específico. Muy bien, muy bien. O la densidad también. ¿Qué era peso específico? Esto ya lo dimos, así que lo vamos a escribir acá. Peso específico es peso sobre volumen. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo quiero calcular el peso, porque acá me dice, a ver, ¿vos querés saber cuánto es el empuje? Calculá el peso de este volumen, que es el que se desalojó. Entonces yo tengo que calcular cuánto pesa un metro cúbico de este fluido que metí en ese recipiente. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Bueno, ahora después del recreo seguimos con la clase. Listo, retomamos la clase. Así que, como dijimos recién, si yo tengo que calcular el peso de un determinado volumen, debo conocer el peso específico o también, si quieren, la densidad, que es masa sobre volumen. ¿Está bien? Es decir, de una forma u otra yo puedo calcular el peso de un determinado volumen de un fluido. ¿Cómo calculo el peso? Si tomo el peso específico, ¿qué cuenta hago? Despejo el peso, acá está, ¿lo ven? Y el volumen pasa multiplicando, ¿o no? Este pasa acá multiplicando, ¿sí o no? O sea, peso es igual a peso específico por volumen. Y si uso esta otra fórmula, o relación matemática entre tres magnitudes físicas, densidad, masa y volumen, lo que voy a calcular es la masa. Y la masa la voy a calcular lo mismo que antes. El volumen que está dividiendo va a pasar multiplicando a la densidad, entonces masa va a ser volumen por densidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Simplemente, como yo quiero calcular el peso de un determinado volumen de un fluido, yo tengo que conocer cuál es el peso específico del fluido, en cuyo caso calculo el peso como estoy indicando acá, peso específico por volumen, o tengo que conocer la masa, la densidad de ese líquido, de ese fluido, en cuyo caso puedo calcular la masa multiplicando el volumen por la densidad. ¿Está bien? Depende de si uso el peso específico o uso la densidad. Ahora, acá, cuando calculé acá peso, no me está pidiendo de Arquímedes justamente ese valor para calcular el empuje. Y acá no dice peso, acá dice masa. ¿Qué le falta? ¿Qué tengo que hacer con masa para que aparezca peso? Segunda ley de Newton. ¿Cómo hago para que aparezca peso? A ver, miren, yo tengo que calcular, voy a borrar acá. Yo tengo que calcular el peso de ese metro cúbico de fluido. ¿Está bien? Y por lo que vimos acá, yo el peso lo calculo multiplicando el peso específico por el volumen. Listo, dame el peso específico del fluido, el volumen es un metro cúbico y ya sé cuánto peso es el desalojado. ¿Sí o no? Pero si yo no tengo el peso específico y tengo la densidad, este segundo caso de acá, yo sé que masa es volumen por densidad. Pero a mí me están pidiendo el peso, no la masa. ¿Y cómo paso de masa a peso? La masa era peso sobre gravedad. Es igual a masa. Muy bien. Sí, lo dijeron ahí, lo dijeron allá. Peso es masa por gravedad. Entonces, si yo quiero calcular el peso y no la masa, bueno, ¿qué hago?
Yo tengo masa igual a volumen por densidad. Yo no quiero masa, quiero peso. Se los digo, les queda para que lo repasen. Multiplico por G acá, gravedad, y acá multiplico por gravedad. Esto es peso, y acá dice peso igual a volumen por densidad por gravedad, ¿sí o no? Y ahí tenés cómo calcular el peso conociendo la densidad y no el peso específico. Fíjate esta, la de acá arriba. Vuelvo a marcar ahí. Si conozco el peso específico, lo multiplico por el volumen y tengo el peso. Si en vez de conocer el peso específico conozco la densidad, multiplico por el volumen y por la gravedad. Por G, la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Bueno, eso lo habíamos visto. Así que, pregunto, cuando yo calculo, según esta de acá, expresión matemática de acá, peso igual a volumen por densidad por gravedad. ¿Está bien? ¿Qué volumen es? Seguimos con este ejercicio de arriba, este que está acá. ¿Qué volumen es? ¿El de quién? Es del fluido desalojado. Ahí lo dice Arquímedes. Volumen del fluido desalojado. ¿Está? ¿Cuál fue el volumen del fluido desalojado? En el ejercicio que hicimos. ¿Cuánto vale esto? Era 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo tengo que calcular el peso del volumen desalojado. Ese es el empuje, porque yo estoy tratando de calcular cuál es la fuerza que aparece de empuje hacia arriba por el solo hecho de que ese cuerpo está sumergido en un fluido. Listo. Matemáticamente puedo calcular el peso multiplicando el volumen del fluido desalojado por la densidad y por la gravedad. ¿La densidad de quién? ¿Del cuerpo o del líquido? Del fluido desalojado. Si es del cuerpo, si yo tengo un cubito de hielo flotando y desaloja 1 metro cúbico, un iceberg, y tengo una roca de 1 metro cúbico de volumen que desaloja 1 metro cúbico, ¿es la misma la densidad de la roca que la densidad de hielo? La densidad de una roca por ahí es 2,7, la de hielo menor que 1. No. Esa densidad que está ahí, ¿la densidad del cuerpo o la densidad del líquido? Si yo quiero calcular el peso del líquido y tengo el volumen, necesito el peso específico del líquido, no otra cosa. Si tengo el volumen del líquido desalojado y quiero calcular cuánto pesa eso, tengo que multiplicarlo por la densidad del líquido, no por la densidad de lo que está adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué densidad tiene este mouse? Y el volumen dividido... la masa de esto dividido su volumen, pero no la masa de esto dividido el volumen del mouse, porque a ver, estamos hablando del mouse. Entonces, yo quiero calcular el volumen, el peso del volumen. ¿Cuánto pesa el volumen que se desalojó? Es como si yo agarrara, hoy dijimos 2 mililitros de agua y lo pesara. Bueno, tengo que agarrar el volumen del líquido desalojado, que en este caso es 1 metro cúbico, multiplicarlo por la densidad. ¿De quién? De ese líquido, en este caso agua, y después por aceleración de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la densidad vamos a tomar que es 1 kilogramo No, vamos a tomar una densidad 1 gramo por mililitro. Esa es la densidad. Y la aceleración de la gravedad, vamos a tomar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo pregunto, en el ejemplo de acá arriba, donde teníamos un cubo sumergido en el agua de densidad 1 gramo por mililitro, si ese cubo tenía 1 metro cúbico de volumen, ¿cuánto líquido desalojó? 1 metro cúbico, porque estaba totalmente sumergido, no estaba sumergido en la mitad, estaba todo.
O sea, si tiene 1 metro cúbico de volumen, desalojó 1 metro cúbico de agua. La pregunta, la clave para calcular el empuje es cuánto pesa ese metro cúbico de agua que desalojó el cubito ese. Que era un cubo de hielo, un cubo de lo que sea. Bueno, tengo que multiplicar el volumen, que es 1 metro cúbico, por la densidad del agua. La densidad del, como lo escribo acá, líquido, una L, acá abajo. Líquido. 1 gramo por mililitro vamos a tomar. Y después 9,8 metros sobre el segundo cuadrado como aceleración de la gravedad. Hacemos la cuenta. ¿En qué nos tiene que dar el peso? En las unidades que nosotros conocemos de fuerza. En Newton. Muy bien, Mariana. Allá, Gustavo. Tiene que ser Newton. ¿Hacemos la cuenta? Peso igual. Se los hago para que lo tengan. 1 metro cúbico por... En vez de 1 gramo, ¿qué puedo escribir como kilogramo? Chicos, si vamos a terminar en Newton, usemos kilogramo, ¿no? Porque Newton es kilogramo metro sobre el segundo al cuadrado. Seamos vivos. ¿Dale? 1 gramo por mililitro, como les enseñé yo, en azul. Yo el gramo no lo quiero. Quiero que se simplifique. Para lo cual voy a tener que poner 1000 acá. Y acá arriba, 1 kilo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O acaso 1 kilo no son 1000 gramos? Multipliqué por 1. No cambió nada. Lo único que se me fue el gramo. Y ahora, ¿yo quiero mililitro o no quiero el mililitro que está acá abajo? No. Quiero que se vaya. Vamos a transformarlo en metro cúbico. Mililitro arriba. Vamos a borrar, dejarlo un poco más despacio. Mililitro. ¿Está bien? ¿Cuántos? 1 metro cúbico, ¿cuántos litros son? 1000 litros, muy bien. Vamos a ir de aparte. Vamos a poner litro acá. ¿Cuánto es la igualdad acá? Se los doy para que lo repasen. 1000 mililitros es 1 litro, ¿está bien? Fíjate que mililitros fue. Pero yo no quiero litro, que lo estoy marcando acá en negro, en verde. Quiero metro cúbico. Pero sigamos entonces, ¿qué problema hay? Vamos a usar ahora celeste. Y pongo el litro que quiero que se vaya, para lo cual pongo 1000 litros, como dijo ahí Gonzalo. Y 1000 litros es 1 metro cúbico. ¿Está bien? Entonces les voy a pedir esto, chicos, en este curso. Quiero que lo tengan completo, nada más. ¿Está bien? No les voy a pedir estas cuentas. En un nivel más avanzado, por supuesto que sí. Más vale que lo sepan. Bueno, la cuestión es que mililitro se fue con litro. ¿Qué unidades me quedaron? ¿Las marcamos con rojo? Kilogramo. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Qué más? Perdón, y acá todavía falta por... Falta acá, chicos. Eso fue volumen nada más, ¿eh? Todo el lío ese lo hicimos, lo voy a marcar acá. Todo esto lo hicimos para pasar de metro cúbico a... multiplicándolo por la densidad que estaba ahí, a masa. ¿Sí o no? Volumen lo tengo acá por densidad, acá lo dice, volumen por densidad, ahí es masa. Todavía me falta multiplicar por la gravedad, ¿sí o no? Y la masa no está en kilogramos acá, todo lo demás se fue, porque el metro cúbico este de acá se fue con este. ¿Y qué me quedó? Lo único que me quedó es kilogramos. ¿Está bien? Después lo ven tranquilos, van a ver como lo único que quedó es kilogramos. Me falta multiplicar por la aceleración de la gravedad, que lo voy a escribir con negro, perdón, es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Y entonces, ¿esto qué me da? El 1000 este, con este 1000 se van. Y acá me queda 1000 en el numerador. Este 1000 de acá que estoy redondeando, ¿lo ven? 1000 por 1 de 1 kilogramo, por 1 de 1 gramo, por 1 metro cúbico, 1000 por 1, 1000. ¿Está bien?
1000 por 9,8. 9,8 por 1000. Por 10 al cubo. Le pongo para no escribir 1000. ¿Y ahora qué unidades me quedaron? ¿Qué decía acá? Ahí. Kilogramo. ¿Y qué es kilogramo? Metro segundo al cuadrado. Yo no estaba calculando una fuerza que era el empuje en newtons. Entonces, yo pregunto, y contesten mirando la cuenta que hicimos, ¿cuánto pesa un metro cúbico de un fluido como el agua que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro y donde la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Cuánto pesa ese volumen de agua de 1 metro cúbico? 9,8 por 10 al cubo newtons. ¿Vieron? No, no es densidad, es newton. Si lo divido por metro cúbico en newton tengo peso específico. ¿Está bien? Acá lo que acabamos de hacer es calcular cuánto pesa un metro cúbico de agua de densidad 1 gramo por mililitro y donde la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Qué conclusión llegamos con el principio de Arquímedes? Y con esto ya terminamos. Primero, digamos lo siguiente. Que cualquiera sea el cuerpo y cualquiera sea la situación, ya sea parcialmente sumergido o totalmente sumergido, vamos a hacer un cuerpo totalmente sumergido como es este de acá. ¿Está bien? Hay dos fuerzas que están compitiendo entre sí. ¿Una cuál es? Seguro. Esta, que es el peso del cuerpo. Lo anoto con una C. ¿Sí o no? O sea, la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración de la gravedad del lugar. Esa fuerza va hacia abajo, en dirección hacia el centro de la Tierra, ¿está bien? Y vale masa del cuerpo, lo que sea eso, una roca, un pedazo de plástico, multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Y cuál es la otra fuerza que está compitiendo acá en este sistema? La que dice Arquímedes que aparece. ¿Y para dónde va? Tiene la misma recta de acción, o sea, la misma dirección, pero sentido hacia arriba en este caso. Yo lo voy a dibujar acá con este color raro, anaranjado. Le voy a poner así empuje. Esa es la fuerza de empuje. ¿Está bien? Están compitiendo. Yo pregunto, si el empuje es mayor que la fuerza, que el peso del cuerpo, ¿qué pasa? La fuerza ascendente es mayor que la que va hacia abajo, lo lleva para arriba y flota. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si el empuje es menor que el peso del cuerpo, ¿quién le gana a quién acá? La fuerza que va hacia abajo, el peso del cuerpo, le gana a la que va para arriba. Por lo tanto, se va a hundir. Se hunde. Y una situación intermedia, donde no se hunde y no flota, cuando la fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo. Se dice que queda a media agua. Ni se hunde ni flota, queda ahí. Suspendido entre que se hundió y flotó acá. Como si yo dibujo acá con anaranjado este cuerpito ahí. ¿Lo ven ahí? Quedó ahí. Suspendido. Ni flota ni se hunde. ¿Está bien? Bien, esto está claro. Nadie nos puede decir que esto es mentira. Y no hicimos ningún cálculo más que observar que ahí actúan dos fuerzas. Aclaremos, y no lo dije al principio, que el fluido tiene que estar en reposo, no se tiene que estar moviendo. Esto no vale en una licuadora donde estamos licuando con leche una banana y haciendo licuado de banana. Si yo ahí pongo una piedrita en el fondo y empiezo a agitar, la piedrita ya no se va más al fondo, queda dando vueltas. Líquidos en reposo, ¿está bien? Bueno, ¿esto está bien ahí?
Nadie nos puede negar esto. Estamos mirando el dibujito de la izquierda y decir que si el empuje es más grande que el peso, evidentemente va a flotar. Ahora, ¿qué es el aporte que hizo Arquímedes, además de su enunciado y estos cálculos? Nos facilita todo esto lo siguiente. Fíjense una cosa, quiero que presten atención. Yo no se los voy a pedir así, a mí me basta con que me digan las condiciones de arriba y lo que viene ahora como resumen. Pero en el medio, lo que tenemos que hacer es esto. Vamos a comparar la primera situación, que es que el empuje es mayor que el peso del cuerpo. ¿Está bien? Yo les pregunto, ¿cómo calculo el empuje? ¿Cómo calculo el empuje? Pregunto, ¿el empuje no era la fuerza que aparecía hacia arriba, producto del peso del fluido desalojado? Bueno, ¿cómo se calcula el empuje entonces? Acá lo dice. Volumen, ahí, del fluido desalojado por la densidad del líquido por la gravedad, ¿sí o no? Se los hago rápido, no les voy a pedir esta parte, pero quiero que quede en el video, porque si no, para uno un poco más nivel que lo mire, le va a quedar incompleto. Las conclusiones que saquemos a partir de estas ecuaciones, sí se las voy a pedir. Entonces, yo estoy diciendo que el empuje, que es volumen del líquido desalojado por la densidad del líquido y por la aceleración de la gravedad, tiene que ser más grande que el peso del cuerpo. ¿Y cómo calculo el peso del cuerpo? Ahí lo tengo. Esto tiene que ser mayor que la masa del cuerpo, ahí la estoy marcando, que es el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo y por la aceleración de la gravedad, y en ese caso va a flotar. Lo único que hice fue escribir el empuje de otra forma y el peso del cuerpo de otra forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se vio? Bueno, fíjate, no sé por qué me fue para arriba esto, ahí, fíjate. Fíjate que en este caso el volumen del cuerpo que está sumergido es igual que el volumen del líquido desplazado, ¿o no? ¿Sí o no? Si yo tengo este cubito en un recipiente y el nivel del líquido está acá y lo que está hundido es esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el volumen del cuerpo que tengo que considerar ahí? Bueno, puede ser. ¿Están seguros? ¿Sí o no? Bien. ¿Por qué eso? El volumen desplazado. En realidad, esto que estoy poniendo acá es el volumen del cuerpo, que coincide con el volumen del líquido desplazado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Se simplifica con este, se simplifica con este. ¿Y qué sale de conclusión? Mirá, la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo. Mirá la conclusión esta. ¿Cuándo flota un cuerpo en un fluido? Cuando la densidad del líquido es mayor que la del cuerpo. Es decir, cuando la densidad del cuerpo es menor que la del líquido, leído al revés. ¿Está bien? Denme un ejemplo donde la densidad del líquido es mayor que la del cuerpo que flota. Un cubito de agua flotando en agua. La densidad del cubito es menor que 1 y el agua tiene una densidad 1, supongamos. Flota. ¿Por qué flota un iceberg? Un iceberg que por ahí pesa 10.000 toneladas porque es enorme. ¿Por qué flota? Porque la densidad del iceberg es menor que la del agua salada de mar. O dicho como lo escribimos acá, la densidad del líquido, ahí lo estoy marcando, agua salada del mar, es mayor que la densidad del cuerpo que está flotando, que es el iceberg. Entonces el iceberg va a flotar. ¿Por qué flota un corcho en agua? Porque la densidad del agua es mayor que la del corcho. ¿Por qué flota el aceite en agua cuando hacemos fideos y le ponemos aceite al agua de la cacerola? Porque la densidad del agua es más alta que la densidad del aceite. Entonces, el que tiene menor densidad flota, si no son miscibles, si es que no se mezclan.
¿Por qué flota en un frasquito agua? ¿Por qué flota el petróleo en el agua? Se va arriba el petróleo. ¿Por qué? ¿Quién tiene más densidad? El agua, y el petróleo menos. Por eso en un reservorio, ya que estamos en este curso, si hay agua, gas y petróleo, el agua está abajo porque es el que más densidad tiene, el petróleo tiene menor densidad que el agua, flota en el agua, y el gas encima tiene menor densidad que el petróleo, por lo tanto va a estar arriba. ¿Está bien? Y así llegamos a esto, que para terminar el video, si hacemos las otras dos inecuaciones, si el empuje es menor que la densidad, que el peso del cuerpo, entonces esto va a querer decir, o quiere decir, que la densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo. Si hiciéramos lo mismo, luego cambiamos el signo, y si el empuje es igual a la densidad del cuerpo, lo que habíamos dicho antes, entonces saca como conclusión al peso, quise poner acá, disculpen, peso del cuerpo. Si analizamos esto, entonces vamos a llegar a la conclusión de que la densidad del líquido va a ser igual a la del cuerpo. ¿Está bien? Entonces fíjense, que es lo que yo necesito que ustedes sepan, que cuando la densidad del líquido en el cual está sumergido parcial o totalmente el cuerpo es mayor que la del cuerpo, el cuerpo flota. Si la densidad del líquido en el cual el cuerpo está sumergido total o parcialmente es menor que la densidad del cuerpo, el cuerpo se hunde. Y si la densidad del líquido en el cual el cuerpo está sumergido total o parcialmente es igual a la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo ni flota ni se hunde y queda a media agua. Para terminar, y después vamos a hacer algunas cosas en el próximo video, algunos cálculos y unas cosas interesantes, por qué flota un barco, por ejemplo. Un ejemplo acá, en el primer caso, ahí. ¿Qué flota? ¿Madera? En agua. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la madera tiene menor densidad que el agua. Chau. Determinala si no. Pesá la madera, dividirlo por el volumen que tiene esa madera y te va a dar el peso específico. Dividirlo por la gravedad y te va a dar la densidad. Listo. Se hunde. ¿Un ejemplo? Piedra. Muy bien. Piedra en agua. Un ejemplo del último. Un submarino. Muy bien. Un submarino en agua. El submarino puede estar no en la superficie arriba, ni tampoco en el fondo, sino quedarse ahí. Que sea el caso cuando la densidad del submarino sea igual a la del agua, del mar salada. La clase que viene vamos a calcular eso. Y ver cómo trabaja un submarino. Y ver otras situaciones de distintos cuerpos con distintas densidades, a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno, gracias. Con esto terminamos esta segunda parte del principio de Arquímedes.